Cuando un millonario presiona a su criada negra para que cante, esperando que fracase, su extraordinaria voz sorprende a todos, cambia la atmósfera del evento y lo humilla. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El gran salón de baile de la mansión de Harold Kensington bullía de actividad mientras la élite de la ciudad se filtraba a través de sus ornamentadas puertas. Los candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre los pisos de mármol, mientras los camareros con uniformes impecables se abrían paso entre grupos de invitados bien vestidos que llevaban bandejas de plata con champán. Harold estaba de pie en el centro de todo, con una copa de whisky añejo en su mano cuidada. Su traje italiano hecho a medida lo diferenciaba incluso de esta multitud adinerada. Y así fue como cerré el trato con Morrison, anunció Harold a un círculo de inversores cautivados. Su voz transmitía la confianza practicada de alguien acostumbrado a exigir atención. 15.000 millones en adquisiciones, caballeros. La mayor adquisición hostil en la historia de la industria. Hizo una pausa para causar efecto, saboreando los murmullos impresionados de su audiencia. Cada gesto de aprobación alimentaba su ego ya inflado. En un rincón de la enorme sala, Lila Johnson estaba de pie, ordenando tranquilamente los floreros. Su uniforme la marcaba como parte del personal de servicio. Sin embargo, había algo en su postura que sugería que no pertenecía allí del todo, una dignidad tranquila que contrastaba con su entorno. Sus manos se movían metódicamente, pero sus ojos de vez en cuando se dirigían a la multitud reunida, estudiándolos con una mezcla de aprensión y determinación. La risa estruendosa de Harold atrajo su atención. Ahora estaba deleitando a sus invitados con historias de su última compra de yate. El dinero es poder, amigos míos, declaró, haciendo girar su whisky. Y el poder consiste en saber cómo mantener a las personas en su lugar apropiado. Sus ojos recorrieron deliberadamente al personal de servicio, deteniéndose momentáneamente en Lila. La atmósfera de la fiesta cambió cuando Harold, en su mejor momento, se puso a mirar a Lila. Harold, que se había dado por vencido, decidió crear algo de entretenimiento a costa de Lila. La había oído cantar en la cocina a principios de esa semana y vio una oportunidad de afirmar su dominio mientras entretenía a sus invitados. Lila, gritó, su voz cortando el parloteo ambiental. La sala se quedó en silencio mientras las cabezas se giraban hacia el rincón del personal de servicio. He oído que te consideras una cantante. ¿Por qué no nos das una pequeña actuación? Su tono destilaba sarcasmo. Estoy seguro de que a mis invitados les encantaría ser entretenidos. Las socialites circundantes intercambiaron miradas cómplices, ya anticipando la humillación que seguramente seguiría. Harold se volvió hacia ellos con una sonrisa burlona. No se preocupen por ser demasiado generosas con sus aplausos. No queremos darle falsas esperanzas a nadie sobre su posición en la vida. Lila se quedó congelada por un momento, con las manos agarrando el borde de una bandeja de servicio. El peso de docenas de miradas críticas la oprimían. Pero algo se agitó en su expresión, un destello de desafío, un enderezamiento de su columna. Había pasado años en coros de iglesias, encontrando su fuerza a través de la música gospel. Este momento, aunque destinado a humillarla, podría ser algo completamente diferente. Lila dejó la bandeja con deliberado cuidado y dio un paso adelante. El repiqueteo de sus zapatos prácticos sobre el mármol resonó en la sala repentinamente silenciosa. La sonrisa de Harold se ensanchó cuando ella se acercó al pequeño escenario donde había un piano. Esperaba que vacilara, que demostrara su punto sobre el orden natural de las cosas. Lo que no vio fue el fuego que se estaba formando detrás de sus ojos, los años de práctica y pasión que estaban a punto de desatarse. Cuando Lila tomó su posición en el escenario, su corazón golpeó contra sus costillas, pero su voz se mantuvo firme. El aire en la sala se volvió denso con anticipación, algunos invitados ya preparaban su aplauso cortés y despectivo. Pocos sabían que este momento, orquestado para un entretenimiento cruel, estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión en todas sus vidas. El dedo de Lila tembló levemente, pero su determinación era férrea. Se había pasado la vida siendo subestimada y ahora, en ese opulento salón de baile, rodeada de gente que la veía como nada más que parte del mobiliario, estaba a punto de mostrarles exactamente quién era. La primera nota que salió de los labios de Lila silenció cada susurro en la habitación. Su voz, rica y poderosa, llenó el espacio con una intensidad que tomó a todos desprevenidos.
Las copas de cristal parecían vibrar con cada nota sostenida y los invitados, que antes se mostraban desdeñosos, se quedaron congelados en el lugar, con las copas de champán suspendidas a medio camino de sus bocas. Clara Morrison, conocida en los círculos sociales por su imagen cuidadosamente seleccionada y sus interminables galas benéficas, estaba de pie cerca de los grandes ventanales. Su fachada perfectamente cuidada se quebró cuando la voz de Lila la inundó. Había pasado décadas asistiendo a funciones en la Ópera Metropolitana, pero algo en esa canción improvisada impactó más profundamente que cualquier producción profesional que hubiera presenciado. Sus manos cuidadas empezaron a temblar, y por primera vez en años, sintió que algo genuino se agitaba en su pecho. Al otro lado de la habitación, James Patterson, el asesor legal y confidente de Harold desde hacía mucho tiempo, se movía incómodo en sus costosos zapatos de cuero. La letra de la canción sobre la lucha y la perseverancia le sonaba demasiado familiar. Pensó en las innumerables veces que había hecho la vista gorda ante las prácticas comerciales cuestionables de Harold, los acuerdos que había acordado para silenciar a los empleados perjudicados, los compromisos morales que habían construido su carrera. Cada verso parecía despojar a alguien de otra capa de sus justificaciones cuidadosamente construidas. La reacción de Harold pasó de una anticipación petulante a una ira apenas disimulada. Observó cómo sus invitados, gente que creía conocer y controlar, se transformaban ante sus ojos. Las máscaras sociales habituales comenzaron a caer, revelando una emoción genuina, algo que siempre había visto como una debilidad. Trató de llamar la atención de alguien, de compartir una mirada de burla cómplice, pero no encontró nada. Mentiras. Todos los rostros se volvieron hacia Lila, paralizados. La canción se hizo más intensa y la atmósfera en la sala se volvió más densa con tensiones no expresadas. Varios invitados se secaron las lágrimas inesperadas, mientras que otros permanecieron rígidos, luchando contra las emociones que amenazaban con romper su compostura practicada. La noche se había desviado dramáticamente del curso planeado por Harold, y podía sentir que su control sobre la situación se aflojaba. Clara se encontró acercándose al escenario improvisado, atraída por una fuerza inexplicable. Su lugar habitual entre la élite social en estas reuniones de repente se sintió vacío y sin sentido. Observó el rostro de Lila mientras cantaba, no viendo a la sirvienta que apenas había notado antes, sino a una mujer de extraordinaria fuerza y talento. La comprensión de sus propios prejuicios la golpeó como un golpe físico. James se aflojó la corbata, sintiéndose sofocado por algo más que el atuendo formal. Cada línea de la canción parecía hacer eco en su conciencia, obligándolo a enfrentar la disparidad entre los ideales de su yo más joven y el hombre en el que se había convertido. Miró a Harold, viéndolo claramente tal vez por primera vez, no como un amigo poderoso, sino como un símbolo de todo lo que había ido mal en su propio viaje moral. La conexión que se estaba formando entre los invitados era palpable. Personas que habían pasado años entablando conversaciones superficiales en eventos similares se encontraron, compartiendo miradas genuinas de comprensión. Las barreras invisibles de riqueza y estatus que generalmente dividían la sala comenzaron a tambalearse y resquebrajarse bajo el peso de la voz de Lila. Harold intentó recuperar el control, moviéndose entre la multitud con alegría forzada, pero su presencia ya no exigía la misma atención. Sus invitados, generalmente tan en sintonía con cada estado de ánimo y capricho de él, apenas registraron su paso. La dinámica de poder había cambiado, y sintió que se le escapaba entre los dedos como arena fina. Mientras la canción de Lila seguía llenando cada rincón de la enorme sala, la transformación de la atmósfera estaba en marcha. Lila era una persona que no podía hacer nada. El aire en sí parecía cargado de posibilidades, la posibilidad de cambio, de conexión, de verdad. Los cimientos mismos de su jerarquía social temblaban, amenazando con derrumbarse bajo el peso de la emoción auténtica y la autorreflexión forzada. Lo que había comenzado como un intento de humillar se había convertido en algo mucho más peligroso para el mundo, cuidadosamente construido de Harold. Al tratar de poner a Lila en su lugar, sin darse cuenta le había dado una plataforma para desafiar todo lo que él había construido en torno a su vida. La música seguía serpenteando por la sala, uniendo a los oyentes en una experiencia compartida inesperada que resultaría imposible de ignorar o olvidar. El crescendo de la canción de Lila alcanzó su punto máximo. Su voz se elevó a alturas que parecieron sacudir los candelabros de cristal. Clara Morrison, abrumada por el momento, se levantó de su asiento en un movimiento repentino e imprevisto.
Sus manos se juntaron en un aplauso antes de que la canción terminara, rompiendo todas las reglas de etiqueta de la alta sociedad que había seguido durante décadas. Uno a uno, otros invitados se unieron a ella, creando una ola de genuino aprecio que recorrió la sala. El rostro de Harold se contorsionó con una mezcla de emociones. La ira ardía en sus ojos mientras la vergüenza coloreaba sus mejillas de rojo. Avanzó, con una mano levantada como para pedir silencio, pero su gesto pasó desapercibido. Por primera vez en su mansión, se había vuelto invisible. Las mismas personas que normalmente estaban pendientes de cada una de sus palabras ahora estaban paralizadas, su atención completamente capturada por la mujer a la que había tenido la intención de humillar. «Basta», trató de decir, pero su voz fue ahogada por el creciente aplauso. Un camarero pasó junto a él sin la habitual reverencia diferencial, atrapado en el momento. Harold intentó agarrarlo del brazo, pero James se interpuso entre ellos, sacudiendo la cabeza ligeramente. La advertencia en los ojos de su viejo amigo era clara. Cualquier intento de detener esto solo dañaría aún más la reputación de Harold. Las lágrimas de Clara fluían libremente ahora, surcando su costoso maquillaje. Había asistido a innumerables actuaciones en lugares de todo el mundo, pero nunca se había sentido tan genuinamente conmovida. Los muros cuidadosamente construidos alrededor de sus emociones, construidos a lo largo de años de matrimonios de la alta sociedad, galas benéficas y amistades superficiales, se derrumbaron bajo el peso de la autenticidad de Lila. Sus manos temblaban mientras aplaudía, cada lágrima representaba una grieta en su fachada perfectamente mantenida. Los aplausos atronaron por el salón de baile, rebotando en los pisos de mármol y los paneles de caoba. No eran los aplausos educados y medidos de las funciones de la alta sociedad, sino algo crudo y real. Las personas que habían pasado sus vidas reprimiendo sus emociones ahora se encontraban atrapadas en un momento de puro agradecimiento sin fin. Tros. La última nota de Lila quedó suspendida en el aire, resonando con un poder que parecía vibrar a través del pecho de todos. A medida que su voz se apagaba, los aplausos se hicieron aún más fuertes. Los invitados que nunca habían reconocido al personal de servicio como algo más que mover muebles ahora se pusieron de pie en ovación, sus costosas joyas reflejaban la luz mientras sus manos se juntaban una y otra vez. Harold intentó una vez más recuperar el control de su fiesta. Se acercó al escenario improvisado, abriendo la boca para hacer algún comentario desdeñoso que restablecería el orden social. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Clara sonó clara y fuerte: «Magnífico. Absolutamente magnífico». Sus palabras, que llevaban el peso de su posición social, silenciaron eficazmente cualquier intento que Harold pudiera haber hecho para disminuir el momento. El triunfo que brillaba en los ojos de Lila golpeó a Harold como un golpe físico. Ella permaneció de pie con la espalda recta en el escenario, aceptando el aplauso con una dignidad que hizo que su anterior condescendencia pareciera pequeña y mezquina. La dinámica de poder en la sala había cambiado sísmicamente, y él sintió que el fundamento de su autoridad social se desmoronaba bajo sus pies. Clara se abrió paso entre la multitud hacia el escenario, su determinación era evidente en cada paso. Otros invitados la siguieron, atraídos por su entusiasmo. La escena que se desarrollaba en el salón de baile de Harold desafiaba todo lo que había construido sobre su mundo. El estatus, la riqueza, la posición social, todos los marcadores que usaba para medir el valor de repente parecían vacíos frente al talento genuino y la emoción auténtica. Observó impotente cómo su velada cuidadosamente orquestada se transformaba en algo que escapaba a su control o comprensión. La actuación de Lila había hecho más que entretener, había resquebrajado la apariencia de pretensión social, obligando a todos los presentes en la sala a enfrentarse a su propia humanidad. Mientras continuaban los aplausos, la atmósfera crepitaba con la energía de las conciencias que despertaban y las perspectivas cambiantes. Lo que comenzó como un intento cruel de entretenimiento se había convertido en un catalizador para el cambio, aunque ninguno de ellos se daba cuenta todavía de lo trascendental que sería ese cambio. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, Lila dio un paso adelante hacia el borde del escenario. La confianza que había obtenido con su actuación todavía irradiaba de ella, pero ahora se mezclaba con algo más vulnerable. Agarró el micrófono, sus manos desgastadas por el trabajo eran visibles para todos, y comenzó a hablar. «La música me salvó la vida», dijo, su voz tenía la misma autenticidad que su canción. «Crecí en hogares de acogida, limpiando casas a los 16 años para sobrevivir.
La única constante era el coro de la iglesia. La sala quedó en un silencio absoluto. No eran los lugares comunes habituales que los invitados estaban acostumbrados a escuchar en las galas benéficas. Era la cruda verdad que se infiltraba en su mundo aislado. Murmullos incómodos recorrieron la multitud. Varios invitados se movieron en sus asientos, conscientes de repente de sus relojes Cartier y corbatas Hermès. Eran personas acostumbradas a hablar de la pobreza a través de la distancia segura de las estadísticas de recaudación de fondos, no a enfrentarla en la forma de alguien que estaba frente a ellos. James Patterson se detuvo. Harold se levantó y dejó su bloc de notas abandonado sobre el regazo. 20 años de defensa de intereses corporativos lo habían entrenado para controlar las narrativas, pero las palabras de Lila le quitaron su desapego profesional. He pasado mi carrera, comenzó, con una voz inusualmente inestable, justificando cosas que sabía que estaban mal. Redactando contratos que protegían la riqueza mientras aplastaban las oportunidades. El rostro de Harold se ensombreció. Ya no era un simple sirviente que se salía de la línea, era su abogado de confianza, su amigo, rompiendo filas públicamente. Se acercó a James, pero la multitud se había convertido en una barrera, gente parada hombro con hombro, involucrada en algo que él no podía controlar. Hablamos de mérito, continuó James, ganando fuerza. De salir adelante por tus propios medios. Pero hemos manipulado el juego. Cada contrato que he escrito, cada trato que he estructurado, todos están diseñados para mantener el poder donde ya existe. Sus palabras golpearon la habitación como piedras que caen en agua quieta, creando ondas de incomodidad y reconocimiento. La reacción de la multitud se dividió como una falla. Algunos invitados, en particular los más jóvenes, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Otros, en su mayoría miembros mayores de la junta directiva y sus esposas, se apartaron en evidente desaprobación. El cómodo entumecimiento del aislamiento de los ricos comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la verdad no deseada. Harold finalmente se abrió paso hasta James. Ya es suficiente, susurró, agarrando el brazo de su amigo. Estás borracho. Te estás avergonzando. Pero James se apartó, parándose más erguido que en años. No, Harold. Por primera vez en décadas, estoy pensando con claridad. James se volvió para dirigirse a la sala nuevamente. Nos sentamos en salas de juntas para decidir el destino de miles, felicitándonos por nuestra perspicacia empresarial. ¿Pero alguno de nosotros ha pasado un día en los zapatos de aquellos a quienes impactamos? ¿Alguna vez hemos escuchado realmente voces como la de Lila? La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Los invitados que se conocían desde hacía años se encontraron en lados opuestos de un invisible la división. Las máscaras sociales habituales empezaron a caer, revelando emociones genuinas, incomodidad, culpa, ira, esperanza. Lila permaneció en el escenario, observando cómo se desarrollaba todo esto. Su presencia se había convertido en un catalizador, obligando a estas personas privilegiadas a enfrentarse a realidades que habían pasado vidas evitando. Algunos no podían mirarla a los ojos, mientras que otros la miraban con una nueva conciencia que rayaba en la revelación. Harold intentó recuperar el control de la situación, su voz cortando los murmullos. Este no es el momento ni el lugar para comentarios sociales. Estamos aquí para divertirnos, no para escuchar sermones de... Se quedó en silencio, consciente de repente de cuántos ojos lo estaban mirando, juzgando cada palabra. La energía en la sala se había transformado por completo. Lo que comenzó como una típica velada de autocomplacencia de los ricos se había convertido en algo peligroso, para el orden establecido. El aire mismo parecía cargado con la posibilidad de cambio, poniendo cada vez más nerviosos a quienes estaban comprometidos con el status quo. A pesar de todo, Lila se mantuvo firme. La misma dignidad tranquila que había impregnado su canto ahora la anclaba en su lugar mientras la tormenta de agitación social se arremolinaba a su alrededor. Se había convertido en algo más que una sirvienta que se atrevía a cantar. Ahora era un espejo que obligaba a todos en la sala a examinar sus propios reflejos. El elegante salón de baile, con su techo de pan de oro y candelabros de cristal, se transformó en un foro improbable para el discurso social. Las conversaciones estallaban en cada rincón, ya no sobre carteras de acciones o casas de verano, sino sobre privilegios, responsabilidades y cambios.
La apariencia cuidadosamente mantenida de la sociedad educada se agrietó de par en par. Mi padre era un trabajador de fábrica, admitió Benjamin Sterling, director ejecutivo de una empresa Fortune 500, con la voz ligeramente temblorosa. He pasado 20 años fingiendo que vengo de una familia adinerada, cambiando mi acento, ocultando mi pasado. Se paró cerca de la mesa de refrescos, y su admisión provocó miradas de asombro de sus compañeros. Todos fingimos que nos ganamos todo lo que tenemos, pero ¿cuántas puertas estaban cerradas? La revelación desencadenó una reacción en cadena. Sarah Whitmore, una destacada filántropa, dio un paso al frente. Mi fundación dona millones a programas educativos, pero nunca hemos contratado a personas de las comunidades a las que decimos ayudar. Sus palabras resonaron por toda la sala, cargadas de autorrealización. Emitimos cheques y nos sentimos bien con nosotros mismos, pero nos mantenemos alejados de las personas reales a las que se supone que debemos ayudar. Harold observó con creciente furia cómo se desmoronaba su reunión social cuidadosamente organizada. Se suponía que estas eran conversaciones que no debían tener lugar en su casa, entre su círculo. Sin embargo, se sintió cada vez más aislado a medida que el diálogo continuaba sin su dirección ni control. Clara, que se había sentido profundamente conmovida por la actuación de Lila, ahora estaba directamente frente a Harold. Su habitual sonrisa diplomática había desaparecido, reemplazada por una expresión de feroz determinación. ¿Cómo te atreves?, exigió, con su voz cargada con el peso de décadas de culpa acumulada. ¿Cómo te atreves a intentar humillar a alguien para tu entretenimiento? Alguien que ha demostrado más talento y coraje genuinos de los que he visto en todos nuestros años de reuniones sociales. La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia esta confrontación. Clara continuó, su voz cada vez más fuerte. Todos hemos sido cómplices de este juego de pretensiones y privilegios, pero esta noche Lila nos mostró algo real. Y en lugar de aceptar esa realidad, trataste de aplastarla. Harold intentó despedirla con un gesto de la mano. Clara, estás siendo dramática. Este no es el lugar para, no, lo interrumpió Clara, sorprendiéndose incluso a sí misma con su vehemencia. Este es exactamente el lugar. En esta sala, ahora mismo, hay personas con el poder de cambiar las cosas. Poder real, no solo el poder de emitir cheques de caridad y sentirnos bien con nosotros mismos. La conversación se extendió como un reguero de pólvora por la sala. Un joven gerente de fondos de cobertura habló sobre las prácticas crediticias abusivas en los barrios de bajos ingresos. Un promotor inmobiliario reconoció cómo se manipulaban las leyes de zonificación para mantener la segregación. Cada confesión parecía animar a otros a decir sus verdades. Lila observó esta transformación con una mezcla de esperanza y cautela. Había visto demasiados momentos de aparente despertar desvanecerse en nada más que recuerdos agradables. Pero algo se sentía diferente en esta noche. La honestidad cruda en la sala tenía un peso, una sustancia que no podía descartarse fácilmente. Harold hizo un último intento por recuperar el control. Todo esto es muy conmovedor, anunció, con la voz llena de sarcasmo, pero no olvidemos quiénes somos. Somos los que construimos esta economía, los que creamos los empleos, los que nos beneficiamos de un sistema diseñado para que personas como Lila nos sirvan en lugar de compartir sus dones con el mundo, interrumpió James, su formación jurídica le daba un peso adicional a sus palabras. No somos creadores de empleo, Harold. Somos guardianes. Y esta noche, alguien nos acaba de mostrar exactamente lo que hemos estado ocultando. El impulso de decir la verdad siguió creciendo. Personas que habían pasado sus vidas evitando realidades incómodas ahora se encontraban enfrascadas en profundas discusiones sobre desigualdad, oportunidad y responsabilidad. Los límites artificiales de clase social que generalmente definían tales reuniones comenzaron a disolverse ante la genuina conexión humana. A pesar de todo, la tensión siguió aumentando. Esto no fue solo una violación momentánea de la etiqueta social. Fue el comienzo de algo que amenazaba los cimientos mismos de su mundo privilegiado. Y a medida que avanzaba la noche, se hizo cada vez más claro que no habría vuelta atrás a la cómoda ignorancia de antes. La atmósfera en el salón de baile había pasado de la discusión teórica a la acción práctica. Lila estaba en el centro de esta transformación, observando cómo estos poderosos individuos comenzaban a convertir su nueva conciencia en compromisos tangibles.
Su simple actuación, el anuncio, desencadenó una avalancha de cambios que ni siquiera ella había previsto. Soy dueño de 17 edificios vacíos en los barrios más pobres de la ciudad, anunció David Chen, un desarrollador inmobiliario que había permanecido en silencio hasta ahora. Sacó su teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. He estado sentado sobre ellos, esperando que los valores de las propiedades aumenten. Mañana llamaré a mis abogados. Los estamos convirtiendo en viviendas asequibles y centros comunitarios. La declaración fue recibida con murmullos de aprobación, pero David no había terminado. Y quiero que Lila ayude a decidir cómo estos espacios pueden servir mejor a su comunidad. James Patterson, todavía de pie, aprovechó el momento. Su blog legal ahora estaba lleno de notas rápidas. Se dirigió a la sala con la misma convicción que generalmente reservaba para los argumentos en los tribunales. Necesitamos formalizar este impulso, declaró. Propongo la creación de una fundación, no otro paraíso fiscal disfrazado de caridad, sino un vehículo genuino para el cambio. Transparencia total, liderazgo comunitario y recursos reales. La sala estaba llena de energía a medida que más personas se acercaban con ofertas concretas. Un director ejecutivo de tecnología se comprometió a crear una academia de programación en barrios desfavorecidos. Un miembro de la junta universitaria prometió revisar las políticas de admisión. Cada compromiso se basaba en el anterior, creando una cascada de cambios potenciales. Lila observó esta escena que se desarrollaba con una compleja mezcla de emociones. Su voz había abierto esta puerta, pero comprendía la brecha entre las promesas generosas y el cumplimiento real. Sin embargo, algo en la intensidad del momento, en la forma en que estas personas estaban dejando caer sus fachadas practicadas, le dio la esperanza de que esta vez podría ser diferente. Quiero ser clara sobre algo, dijo Lila, su voz tenía la misma fuerza que durante su canción. No estoy aquí para ser tu historia de éxito simbólica o tu camino a la redención. Si te tomas en serio el cambio, debe ser sistemático y sostenible. La sala quedó en silencio, pendiente de sus palabras. Tu culpa no es suficiente. El dinero no es suficiente. Necesitamos tu compromiso para desmantelar los mismos sistemas que te hicieron poderosa. James se acercó a Lila y le tendió la mano, no en señal de condescendencia, sino de compañerismo. ¿Considerarías asumir un papel de liderazgo en esta fundación? No como figura decorativa, sino con poder real de toma de decisiones. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. No se trataba solo de una noche de conciencia despierta, se trataba de reestructurar el poder en sí mismo. La fiesta se había transformado en una sesión de planificación improvisada. Se formaron grupos en toda la sala, con personas que normalmente discutían sobre compras de yates ahora debatían sobre la mecánica del cambio social. Los teléfonos aparecieron a medida que se intercambiaba información de contacto, se documentaban compromisos y se programaban reuniones iniciales. Un grupo de invitados más jóvenes, principalmente empresarios tecnológicos y herederos de la riqueza familiar, se agruparon alrededor de Lila. No pedían la absolución ni oportunidades para fotografías, hacían preguntas detalladas sobre las necesidades de la comunidad, las barreras sistémicas y las estrategias de intervención efectivas. Su educación privilegiada estaba siendo redirigida desde la obtención de ganancias a la resolución de problemas. Harold observó desde los márgenes cómo su estructura de poder cuidadosamente mantenida se desmoronaba. Las mismas personas que había cultivado como aliados ahora se estaban reorganizando en torno a un nuevo centro de gravedad, uno que desafiaba explícitamente su visión del mundo. Su intento de humillar a una sirvienta la había elevado a una posición de influencia genuina. La energía de la velada se cristalizó en algo tangible cuando James comenzó a reunir promesas formales. Se discutieron números, no en términos de donaciones deducibles de impuestos, sino en términos de compromisos sustanciales de capital y recursos. La fundación ya no era solo una idea, estaba tomando forma en tiempo real, con dinero real y poder real detrás de ella. A pesar de todo, Lila mantuvo la compostura, ni abrumada por la atención repentina ni influenciada por las promesas extravagantes. Había pasado demasiados años observando a esas personas desde los márgenes como para convencerse fácilmente, pero reconoció el potencial de ese momento, la posibilidad de que su voz pudiera abrir puertas para otros que habían sido silenciados de manera similar. Harold Kensington se quedó solo cerca de su preciado Rembrandt, viendo cómo su mundo se reorganizaba sin él.
Las mismas personas que se habían reído de sus chistes horas antes ahora evitaban su mirada, creando una burbuja de aislamiento a su alrededor. Sus dedos agarraban su vaso de cristal con tanta fuerza que amenazaba con romperse. El peso de sus decisiones lo oprimía como una fuerza física. Cada comentario sarcástico, cada desdén casual, cada momento de crueldad que había justificado como mantenimiento de los estándares se reproducía en su mente. Vio cómo su red de influencia cuidadosamente cultivada se disolvía, reformándose alrededor de Lila y la promesa de cambio que ella representaba. ¿Sabes qué es lo peor, Harold? James se acercó a él, hablando suavemente para que solo Harold pudiera escuchar. ¿De verdad te creíste tus propias mentiras? Te convenciste de que tu riqueza te hacía superior, de que tu privilegio era merecido. Esta noche les demostró a todos, incluso a ti, lo falsa que era esa creencia. James no esperó una respuesta y se dio la vuelta para unirse a un grupo que discutía estrategias de implementación para la nueva fundación. Al otro lado de la habitación, Clara y Lila estaban sentadas juntas en un sofá de terciopelo, con las cabezas inclinadas en una intensa conversación. La imagen habría sido impensable horas antes, la decana de la sociedad y la criada hablando como iguales. La mano perfectamente cuidada de Clara descansaba sobre el brazo de Lila mientras compartían historias de sus vidas. Estaba tan atrapada, confesó Clara, su esmalte habitual se agrietó para revelar una emoción genuina. Cada baile de caridad, cada reunión de la junta, cada evento social cuidadosamente orquestado, todo era solo una actuación elaborada. Tu canción me hizo darme cuenta de que no me había sentido real en décadas. Las lágrimas amenazaron con arruinar su costoso maquillaje nuevamente, pero por primera vez en su vida adulta, Clara no se sintió real. No me importan las apariencias. Lila escuchó con la misma atención que les había dado a los miembros del coro de su iglesia, sin juzgar ni ofrecer una absolución fácil. El cambio no se trata de sentirse culpable, respondió con cuidado. Se trata de reconocer tu poder y elegir usarlo de manera diferente. Tienes conexiones, influencia, acceso, no son cosas de las que avergonzarse. Son herramientas que se pueden usar para un cambio real. A su alrededor, la fiesta se había convertido en algo sin precedentes. Pequeños grupos se apiñaban en las esquinas, planificando y elaborando estrategias. Un joven multimillonario del software le estaba explicando la tecnología blockchain a un organizador comunitario, que Lila había invitado, discutiendo formas de garantizar una gestión transparente de los fondos. Un magnate inmobiliario y un abogado de derechos civiles debatían leyes de zonificación y desplazamiento comunitario, encontrando puntos en común en su deseo de soluciones equitativas. La energía en la sala se había transformado del avance emocional inicial a algo más sustancial, un compromiso con la acción concreta. Las personas que habían pasado sus vidas compitiendo por estatus e influencia ahora colaboraban, uniendo sus recursos y experiencia hacia un objetivo común. Harold observó cómo su propio hermano, Thomas, se unía a un grupo que discutía iniciativas educativas. Thomas siempre había sido la decepción de la familia, demasiado preocupado por la justicia social, como para centrarse en las ganancias. Ahora, de repente, sus décadas de experiencia en trabajo comunitario lo convertían en una voz valiosa en la sala. La ironía no pasó desapercibida para Harold. Clara se puso de pie, alisándose el vestido de diseñador más por costumbre que por preocupación por la apariencia. Necesito hacer algunas llamadas, le anunció a Lila. Hay gente que debería ser parte de esto, gente con influencia que ha estado esperando un catalizador como este. Hizo una pausa y luego agregó con un dejo de su antigua autoridad social y cariño. Simplemente debes venir a cenar la semana que viene. Todo mi círculo necesita escucharte hablar. La transformación de la noche fue quizás más evidente en el personal. Los demás camareros, inicialmente sorprendidos por la actuación de Lila, ahora se movían por la sala con nueva confianza. Se sumaban a las conversaciones, ofrecían ideas, compartían sus propias historias. La barrera invisible entre el sirviente y el servido no solo se había roto, sino que se había desmantelado. El aislamiento de Harold se hizo más pronunciado a medida que avanzaba la noche. Sus intentos de captar la atención de alguien, de atraerlo a su órbita con la atracción gravitatoria de su riqueza, fallaron repetidamente. Siempre había visto el poder como un juego de suma cero, si otros ganaban influencia, él debía estar perdiéndola. Ahora, al observar la colaboración espontánea a su alrededor,
Comenzó a comprender cuánto le había costado su visión del mundo. La misma sala que había sido testigo de innumerables exhibiciones de riqueza y estatus ahora vibraba con un tipo diferente de energía. Se estaban haciendo planes, se estaban formando alianzas y en el centro de todo estaba Lila. No como un símbolo o una muestra, sino como una líder cuya voz auténtica había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido en estos corazones privilegiados. El punto de quiebre llegó de repente. Harold dejó caer su vaso de cristal sobre una mesa cercana, y el chasquido agudo silenció las conversaciones en toda la sala. Su rostro se había vuelto de un peligroso tono rojo. Las venas de su cuello sobresalían cuando entró en el centro de su salón de baile. «¿Basta?» Su voz resonó en todo el espacio. «Esto es absolutamente suficiente de esta teatralidad absurda». Giró en un círculo lento, dirigiéndose a toda la sala. «Mírense. ¿Una canción de una criada y todos están listos para tirar todo lo que hemos construido? Esto no es justicia social, esto es histeria social». La sala cayó en un silencio tenso. La élite reunida, que momentos antes había estado planeando ansiosamente el cambio, se movió incómodamente. Algunos evitaron su mirada, mientras que otros enderezaron la columna vertebral, listos para la confrontación. Harold aprovechó su ventaja momentánea. «¿Crees que esto es real?». Hizo un gesto despectivo hacia Lila. «Esta actuación de humildad y sabiduría está jugando con todos ustedes como si fueran instrumentos y ustedes están tan desesperados por absolverse de una culpa imaginaria que ni siquiera pueden verlo». Sus palabras destilaban desprecio. La he visto escribir durante años, siempre buscando un ángulo, una oportunidad para ascender por encima de su posición. James comenzó a dar un paso adelante, pero Lila levantó la mano y lo detuvo. Se movió deliberadamente hacia Harold. Sus zapatos prácticos resonaban contra el piso de mármol. La misma dignidad tranquila que había caracterizado su actuación ahora irradiaba de cada uno de sus movimientos. ¿Es eso lo que cree que sucedió aquí esta noche, señor Kensington? Su voz se escuchó con claridad, sin un rastro de miedo o sumisión. ¿Que yo orquesté todo esto? ¿Que de alguna manera manipulé a estas personas para que reconocieran su humanidad? Ella estaba parada directamente frente a él ahora, sin mirar hacia arriba ni hacia abajo. «Me diste permiso para cantar, ¿recuerdas? Querías humillarme. En cambio, te revelaste a ti mismo». La sonrisa de Harold vaciló levemente. «No tienes idea de lo que estás hablando. Construí esta fortuna. Creé miles de empleos». «¿Yo?» «Heredaste la compañía de tu padre», interrumpió Lila, con voz firme. «Limpié su oficina durante 2 años antes de que falleciera. Me contó sobre tu comienzo, el fondo fiduciario, las conexiones, las puertas que se abrieron automáticamente debido a tu nombre. Dio otro paso más cerca. Pero ese ni siquiera es el punto. El punto es que tienes tanto miedo de perder el control que ni siquiera puedes ver lo que está sucediendo aquí». La habitación se había vuelto absolutamente silenciosa. Incluso los servidores habían dejado de moverse, observando cómo se desarrollaba la confrontación. Harold miró a su alrededor desesperadamente en busca de apoyo, de alguien que lo respaldara, pero solo encontró miradas desviadas o miradas abiertamente hostiles. «Estas personas», continuó Lila, señalando la habitación, «no están actuando por culpa o manipulación. Están recordando quienes querían ser antes de que personas como tú los convencieran de que la riqueza era la única medida del valor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras pecaran. «No le están quitando su poder, señor Kensington. Lo están transformando en algo mejor». La compostura de Harold se quebró por completo. «¿Seguridad?», gritó. «Quiero que saquen a esta mujer de mi propiedad de inmediato». Pero el personal de seguridad permaneció inmóvil, algunos incluso sacudieron levemente la cabeza. La sala comenzó a dividirse físicamente, la gente se alejó de Harold, creando una clara separación entre él y el resto de la reunión. No era solo rechazo, era una representación visible del cambio de poder que se había producido a lo largo de la noche. «Son todos tontos», espetó Harold, con la voz temblorosa. «Esta pequeña fantasía de justicia social durará hasta la primera reunión de la Junta, el primer informe trimestral, la primera caída de los precios de las acciones. Entonces recordarán quiénes son realmente».
Clara dio un paso adelante, su autoridad social ahora alineada con un nuevo propósito. No, Harold. Estamos recordando quiénes somos realmente ahora. Y quiénes somos no está definido por nuestras carteras de acciones. Se volvió hacia Lila. Por favor, continúe con lo que estaba diciendo sobre la estructura de la fundación. Creo que estábamos discutiendo la supervisión de la comunidad. El despido deliberado del arrebato de Harold fue más devastador que cualquier confrontación directa. Mientras las conversaciones se reanudaban a su alrededor, permaneció aislado en su propio salón de baile, observando cómo su mundo cuidadosamente construido se reorganizaba según los valores que había pasado toda su vida rechazando. Las grandes puertas del salón de baile se abrieron con una sincronización dramática. Marcus Chen, el ex socio comercial de Harold de hace 15 años, entró. Su aparición inesperada provocó una oleada de murmullos entre la multitud. A diferencia de los otros invitados con su atuendo formal, Marcus vestía un sencillo traje de negocios, su cabello plateado ligeramente despeinado y llevaba un maletín de cuero desgastado. «Pido disculpas por llegar tarde», anunció Marcus, y su voz se escuchó por toda la sala repentinamente silenciosa. Pero cuando me enteré de lo que estaba sucediendo aquí esta noche, me di cuenta de que no era un buen momento para hablar. Sabía que era el momento. Miró a Harold a los ojos, que se había puesto pálido como la muerte. Es hora de que todos sepan la verdad sobre cómo el gran Harold Kensington construyó realmente su imperio. James dio un paso adelante, con sus instintos legales en acción. Marcus, firmaste un acuerdo de confidencialidad, que se vuelve nulo en casos de actividad criminal, interrumpió Marcus, abriendo su maletín. Algo que ayudaste a redactar, si mal no recuerdo, James. Sacó una pila de documentos, con los bordes desgastados por el tiempo. Hace 15 años, Harold no solo me obligó a dejar la empresa, sino que orquestó la destrucción sistemática de empresas propiedad de minorías en 5 estados para construir su imperio inmobiliario. La sala estalló en susurros de sorpresa. Harold se abalanzó hacia adelante, pero 2 de sus propios miembros del personal de seguridad se movieron para bloquear su camino, su lealtad cambiando con la marea de revelaciones. Todo era perfectamente legal en el papel, continuó Marcus, extendiendo documentos sobre una mesa cercana. Préstamos abusivos, leyes de zonificación manipuladas, código de salud fabricado. Violaciones. El genio de Harold era hacer que la destrucción pareciera desarrollo. Pero yo mantuve registros de todo, incluidos los memorandos internos donde específicamente apuntaba a negocios propiedad de personas de color. Lila observó desde su posición cerca del escenario, piezas de su propia historia encajando. La iglesia donde canté por primera vez, dijo, su voz cortando el caos. Fue demolida para uno de sus desarrollos. Toda la comunidad fue desplazada. Exactamente, asintió Marcus. Harold no solo explotó a la gente, atacó deliberadamente a comunidades que pensó que no podían defenderse. Comunidades como la suya, Lila. Se volvió para dirigirse a la conmocionada reunión. He pasado 15 años tratando de encontrar una manera de exponer esto sin violar los acuerdos legales que firmé. Pero esta noche, al ver las noticias de lo que estaba sucediendo aquí difundidas a través de nuestros círculos, me di cuenta de que finalmente había llegado el momento. El intento de Harold de controlar los daños fue inmediato. Son mentiras. Historia antigua tergiversada por un ex socio amargado. Todos me conocen. Saben cómo opero, sí, lo sabemos, interrumpió Clara, con voz gélida. Ese es precisamente el problema, Harold. Sabemos exactamente cómo operas. Simplemente hemos pasado décadas fingiendo no verlo. Se volvió hacia Marcus. ¿Esos documentos son verificables? Cada página, confirmó Marcus. Registros bancarios, comunicaciones internas, estructuras de empresas fantasma. Estuve allí en todo, ayudando a construir los mismos sistemas de los que ahora me arrepiento. Pero esto es lo que importa ahora. Se volvió hacia Lila. Las propiedades, los negocios que fueron destruidos. He mapeado cada uno de ellos. Si esta fundación que estás construyendo se toma en serio la justicia reparadora, te ofrezco documentación completa de todos los que fueron perjudicados. La sala vibraba con la energía de la crisis y la oportunidad. James ya había sacado su teléfono y estaba conferenciando rápidamente con otros abogados presentes.
Los jóvenes ejecutivos de tecnología se reunieron alrededor de los documentos de Marcus, discutiendo formas de digitalizar y analizar los datos. Clara estaba organizando una reunión de emergencia de los miembros más influyentes de su círculo social. Harold observó cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a una velocidad asombrosa. Cada persona que daba un paso adelante para examinar las pruebas de Marcus era otro pilar de apoyo que se desmoronaba bajo sus pies. Las mismas personas que había entrenado para adorar el poder y el éxito ahora estaban usando esos instintos en su contra. Todos ustedes son hipócritas, gruñó, con la compostura completamente destrozada. Todos en esta sala se han beneficiado de los mismos sistemas que ahora están condenando. ¿Creen que sus manos están limpias? No, respondió Lila, su voz tenía el mismo poder que durante su canción. Eso es exactamente lo que estamos reconociendo. Las manos de nadie están limpias. Pero esta noche, estamos eligiendo hacer algo al respecto. Se volvió hacia Marcus. Esas comunidades que mapeaste, todavía están allí. Diferentes nombres, diferentes edificios, pero las mismas luchas. Su documentación no se trata solo de la energía en la sala, pasó de la conmoción a la acción decidida. La base que había sido una idea naciente al principio de la noche ahora tenía su primera misión clara. La élite reunida, con sus redes, recursos y conciencias recién despertadas, comenzó a organizarse en torno a un plan concreto para la restauración y la justicia. A lo largo de todo esto, Harold se mantuvo cada vez más aislado, viendo cómo su propia lista de invitados cuidadosamente seleccionada se transformaba en una coalición improvisada para el cambio. Las mismas estructuras de poder que había pasado toda su vida construyendo estaban siendo reutilizadas ante sus ojos, orientadas hacia objetivos que había trabajado activamente para prevenir. El gran salón de baile, que había comenzado la noche como un monumento a la riqueza y el privilegio, ahora zumbaba con la energía de la revolución. Los últimos intentos desesperados de Harold por mantener el control habían fracasado espectacularmente, dejándolo acorralado por su propia historia. Déjenme ser absolutamente claro, continuó el ex colega, sacando un último documento de su maletín. No se trata solo de errores pasados. Su compañía está actualmente en las etapas finales de una operación similar en 3 vecindarios más. Extendió un mapa marcado con círculos rojos. Las mismas tácticas, los mismos objetivos, solo que actualizados para la era digital. Harold se abalanzó sobre los papeles, pero su movimiento fue interrumpido por su propio equipo de seguridad. Los mismos hombres que habían pasado años siguiendo sus órdenes ahora eran testigos silenciosos de su caída. La ironía de esta traición no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Están todos tan ansiosos por creer lo peor, espetó Harold. Su fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó por completo. ¿Una noche de manipulación emocional y tiran a la basura décadas de relaciones comerciales? ¿Por qué? ¿Por una canción de sirvientes y un montón de papeleo obsoleto? Lila dio un paso adelante, su presencia exigiendo la atención de la habitación sin esfuerzo. No, señor Kensington. No por una canción. Por la verdad. Por la justicia. Por todas las voces que ha escuchado. Pasaste tu vida silenciando, se volvió para dirigirse a la multitud reunida. No se trata de los crímenes de un hombre. Se trata de un sistema que hizo que esos crímenes no solo fueran posibles, sino rentables. Un sistema que los convirtió a todos en cómplices voluntarios. La sala absorbió sus palabras en un pesado silencio. Clara fue la primera en moverse, sacando su teléfono. Voy a convocar una reunión de emergencia de la Junta del Consejo de las Artes. Necesitamos redirigir fondos a la reconstrucción de los espacios culturales que fueron destruidos. Otros siguieron su ejemplo, sus teléfonos emergieron como armas de reconstrucción. James dio un paso adelante, con un bloc de notas en la mano. Necesitamos actuar rápidamente. Propongo una congelación inmediata de todos los proyectos de desarrollo actuales pendientes de revisión. Necesitaremos un grupo de trabajo para examinar cada transacción, cada permiso, cada cambio de zonificación. Miró a Harold. Y sí, viejo amigo, eso significa que todo tu imperio está a punto de ser diseccionado. El joven multimillonario tecnológico que antes había hablado de blockchain levantó la mano. Puedo tener un equipo trabajando en una base de datos por la mañana. Rastrearemos cada desplazamiento,
cada negocio cerrado, cada impacto en la comunidad. Transparencia total, accesible para todos los afectados. Harold observó con creciente horror cómo su mundo cuidadosamente construido era desmantelado sistemáticamente. Cada persona que se acercaba con una oferta de ayuda o experiencia era otro ladrillo que se quitaba de su base de poder. Las mismas habilidades y conexiones que había cultivado en estas personas ahora se estaban utilizando para su destrucción. «No entiendes lo que estás haciendo», intentó una última vez, con la voz ronca. Las implicaciones económicas, los empleos en juego, ¿El costo humano?, interrumpió Lila. ¿Las familias desplazadas? ¿Las comunidades destruidas? ¿Las vidas descarriladas? Sí, señor Kensington, por primera vez, la gente en esta sala está empezando a entender exactamente lo que está en juego. Se volvió hacia la multitud. No se trata de venganza. Se trata de restauración. De usar el poder para curar en lugar de dañar. La víspera, el momento en que la maquinaria de la riqueza y el privilegio comenzó a tomar una nueva dirección, se había convertido en un punto de inflexión. Se estaban haciendo planes, se formaban comités, se asignaban recursos. La misma eficiencia que había hecho que estas personas tuvieran éxito en los negocios ahora se estaba aplicando al desmantelamiento de los sistemas que habían ayudado a construir. Clara se acercó a Lila, con lágrimas en los ojos pero con voz de acero. Tu canción nos abrió los ojos, pero tu coraje nos está mostrando el camino a seguir. ¿Nos ayudarás? No como un símbolo o una muestra, sino como un líder, alguien que realmente entiende lo que hay que hacer. La sala contuvo la respiración, esperando la respuesta de Lila. Miró a los rostros reunidos, viendo más allá de sus ropas caras y modales cultos a la humanidad que despertaba debajo. Sí, dijo finalmente. Pero con una condición. Esto no puede ser sobre hacernos sentir mejor. Tiene que ser sobre un cambio real, un cambio sostenible, un cambio que sobreviva a este momento de iluminación. Mientras se hacían acuerdos y se consolidaban los compromisos, Harold se quedó solo, viendo cómo su imperio se desmoronaba. Pero entre los escombros de su reino caído, algo nuevo estaba echando raíces, algo que no se había construido sobre la explotación y el miedo, sino sobre la justicia y la esperanza. Su intento de humillar a un sirviente había desencadenado una transformación que se extendería mucho más allá de esa única noche, mucho más allá de esos muros dorados. La noche que comenzó con una canción estaba terminando con una revolución, no de violencia ni destrucción, sino de despertar y reconstrucción. Y en el centro de todo eso estaba Lila, cuya voz ahora no solo transmitía música, sino la promesa de un cambio real y duradero, que no solo transformaría el imperio de un hombre, sino los cimientos mismos del poder.